Alaska, el estado más grande y menor densamente poblado a la vez de los Estados Unidos. Con una temperatura promedio anual de menos 2 grados centígrados, alberga la mitad de los glaciales de todo el mundo y es considerado por muchos como un sinónimo de espectaculares paisajes, auroras boreales y ecosistemas salvajes. Está en boca de todos. ¿Qué tienen en común este lugar tan remoto con esta especie de vegetal rojo? Hola, personas de la web. ¿Se está preguntando ustedes también qué es el ruibalbo? No están solos. El día de hoy les quiero hablar de un vegetal un poco particular conocido como el ruibalbo. Yo también la primera vez que lo escuché me quedé así de... Es un vegetal muy conocido en Latinoamérica, pero me pareció muy interesante su historia porque descubrí algunos datos curiosos e interesantes que les voy a compartir hoy mientras hacemos unos hermosos y deliciosos pies de ruibalbo. El ruibalbo es este vegetal de aquí. Es más conocido por su color rubí, aunque oscila entre el rojo y el verde también. Sus hojas tienen una concentración muy alta de ácido oxálico, un ácido que es 3000 veces más potente que el vinagre, volviéndolo comestible solo en los tallos y letal en las hojas. Proveniente del oriente, encontró su popularidad en la repostería inglesa y posteriormente en la norteamericana. Los tallos son muy fibrosos como el apio y hay que quitarlos todos porque si no se te quedan en los dientes. El tallo sin cocinar tiene un sabor muy agrio y poco apetecible, así que la manera más popular de consumirlo es cocinándolo con mucha azúcar. Ah, sí, Alaska, ¿verdad? Nos estamos preguntando qué tiene que ver este vegetal con este lugar tan frío, ¿verdad? El pueblo de Skagway, Alaska, era uno de los puertos al que la gente llegaba a la provincia de Tintina durante la fiebre de oro a finales del siglo XIX. Por esas mismas fechas estaba en pleno apogeo la crisis financiera de Estados Unidos y cuando la voz se esparció de que se había empezado a encontrar oro en Alaska, imagínate tú la rapsodia en la gente. Al principio del video me refería al ruibalbo como un vegetal, aunque técnicamente es considerado una fruta. Cuando el ruibalbo cobró popularidad en el US of A en los años 40, una corte de Nueva York lo declaró como fruta, ya que es empleado para hacer postres principalmente. Ah, y también porque los impuestos sobre importación de vegetales eran más altos, así que igualmente los empresarios quedaban más felices pagando menos. El Valle de Skagway pasó de ser un lugar casi deshabitado a albergar más de 3000 personas, y con esta se vino también una alta demanda de alimentos frescos. Entre uno de los muchos que iba en busca de fortuna se encontraba un joven llamado Henry Clark. Al darse cuenta del enorme flujo de personas que había llegado al valle, el joven Henry vio una oportunidad de negocios más estable y fiable que no ir todos los días a las minas, de poder vender frutas y verduras. En la actualidad, la población supera por poco los 1000 habitantes, y aunque alrededor de 1 millón de turistas visitan la zona gracias a ser una parada popular de cruceros, la importancia del pueblo yace en que es el muelle más al sur del país. Y es en donde empieza el sistema de ferrocarriles que conecta al país con el resto del continente. Bueno, aquí podemos ver que ya se deshizo, ya está súper suavecito. Como el amor de mamá. Si toco los trocitos más grandes se deshace. Se parece como una mermelada, una salsa. A esto le voy a agregar unas cerezas. Me emociona mucho, le echo como que mucha salsa y ya se me desbordó una. Y se estarán preguntando por qué le decían el rey del ruibalbo. ¿Será porque cultivaba mucho ruibarbo? Sí. Entre los productos a cosechar, Henry había traído consigo el ruibalbo, que crecía fácilmente en climas fríos, pensando que este se daría muy bien en los climas extremos de Alaska, y vaya que se dio muy bien. Durante el verano, la luz solar se extiende hasta 23 horas y pues el ruibarbo crecía monstruosamente, alcanzando hasta los 2 metros de altura. OMG.
Los alasqueños se enamoraron muy rápidamente de este producto, ya que les ayudaba a endulzar un poquito más la vida en esos andares fríos en los que vivían. Bueno, este es el final de la historia. No olvides suscribirte al canal para que las plantas de ruibalbo sigan creciendo hasta un día alcanzar los 10 metros de altura y campanear bien duro las notificaciones para que te enteres de cuando subo video. Y bueno, personas de la internet, muchas gracias por acompañarme en esta aventura gastrohistórica. Nos estamos viendo en la próxima.